Nunca planeé regresar a la casa del lago. No después de lo que pasó. No después de haber estado en el límite de esa propiedad bajo la lluvia torrencial de noviembre, viendo cómo enterraban a mi hijo a solo 5 kilómetros de ahí. La casa del lago era el sueño de Mateo, no el mío. Lo ayudé a construir el porche exterior con mis propias manos. Cargué madera, clavé clavos, sangré sobre esos tablones. Se suponía que sería su hogar para siempre. Eso fue 14 meses antes de que me llegara el recibo de la luz por correo. Estaba sentado a la mesa de mi cocina en Toluca un martes por la mañana, revisando el montón de sobres que había ignorado durante 3 días cuando lo vi. Un estado de cuenta de la Comisión Federal de Electricidad dirigido a mí. Reenviado desde la dirección de la casa del lago en Valle de Bravo. El monto era de 5,000 pesos. Bajé mi taza de café muy despacio. La casa del lago había estado vacía desde que mi hijo murió. Al menos eso era lo que yo creía. Eso fue lo que mi nuera me dijo cuando la llamé 6 semanas después del funeral y le pregunté qué quería hacer con la propiedad. Lloró por teléfono. Dijo que no podía soportar ni siquiera pensar en ello. Dijo que los recuerdos eran demasiado dolorosos. Me dijo, papá, solo dame un poco de tiempo. Le di tiempo, le di 14 meses, pero alguien había estado acumulando una cuenta de luz de 5,000 pesos en una casa que se suponía estaba vacía. Me metí el recibo en el bolsillo de la camisa, tomé mis llaves y manejé los 70 kilómetros hacia Valle de Bravo, sin decirle a una sola alma a dónde iba. Déjenme retroceder un poco. Déjenme hablarles de mi hijo, porque necesitan entender lo que perdí antes de que puedan comprender lo que encontré. Mateo tenía 34 años cuando murió. Era el tipo de hombre que recordaba el cumpleaños de todos, que aparecía cuando necesitabas ayuda para mudar muebles sin que se lo pidieras, que entrenaba béisbol infantil los sábados por la mañana, incluso cuando estaba exhausto por su semana de trabajo. Tenía los ojos de su madre y mi terquedad, lo que lo hacía tanto maravilloso como a veces desesperante. Se recibió de ingeniero civil, se casó con una mujer llamada Camila a los 28 años, y compró ese terreno en Valle de Bravo, porque decía que quería un lugar donde sus hijos pudieran crecer cerca del agua. Él y Camila nunca tuvieron hijos. Esa era una tristeza que llevaban en silencio. Mateo murió hace 17 meses en lo que el informe del accidente llamó una colisión de un solo vehículo en la autopista hacia Acapulco, cerca de Chilpancingo. Conducía de regreso de una obra un miércoles por la tarde. La policía dijo que se salió del camino, chocó contra la barrera de contención y cayó por un barranco de 12 metros. Dijeron que probablemente fue por cansancio. Lo declararon accidente en menos de 48 horas. No lo cuestioné en ese momento. Estaba demasiado deshecho para cuestionar nada. Mi esposa había fallecido 4 años antes de cáncer. Mateo era mi único hijo, y ahora él también se había ido. Yo tenía 63 años y estaba completamente solo de una manera en la que nunca antes había estado en mi vida. Camila se encargó de todo. Estaba tranquila y organizada de una manera en la que yo no podía estarlo. Ella coordinó el funeral, lidió con la aseguradora, gestionó todo el papeleo. Recuerdo haber estado agradecido por su eficiencia. Recuerdo haber pensado que mi hijo había elegido bien. Ahora, manejaba hacia una casa del lago que se suponía vacía, con un recibo de luz en el bolsillo. Me desvié de la carretera principal hacia el camino de terracería a unos 400 metros del agua. Apagué los faros, cohábito, no me pregunten por qué, y me detuve lentamente detrás de la línea de árboles, a unos 200 metros de la casa. Me quedé sentado ahí un momento. Había luces encendidas adentro. No una sola luz, no una lámpara olvidada con temporizador. Las ventanas de la sala estaban iluminadas, la cocina. La luz torche trasero estaba encendida. Y podía ver el parpadeo azulado de una televisión a través de las cortinas. Alguien estaba en casa. Mi corazón hacía algo extraño en mi pecho. No era miedo, exactamente. Algo más viejo y frío que el miedo. Busqué en la guantera y saqué la pequeña linterna que guardo ahí. Y entonces me acordé de algo en lo que no había pensado en más de un año. Mateo había instalado un sistema de cámaras de seguridad el verano antes de morir. 4 cámaras. En la puerta principal, el porche trasero, la entrada para el auto y una que apuntaba al muelle. Él mismo lo había instalado todo, orgulloso como nadie, y me lo había mostrado en una videollamada. Las grabaciones se respaldaban automáticamente en una cuenta de la nube. Yo tenía los datos de acceso anotados en una libreta en casa, porque Mateo me obligó a escribir todas sus contraseñas después de que una vez perdí el
acceso a mi propio correo durante 6 semanas. No fui a la puerta principal. Me quedé en la camioneta, a oscuras. Saqué mi teléfono e inicié sesión en la cuenta de las cámaras. La transmisión en vivo se cargó. La cámara de la entrada mostraba una camioneta gris estacionada, donde Mateo solía dejar la suya. Una camioneta que no reconocí. La cámara del porche trasero mostraba 2 tazas de café sobre el barandal. Y la cámara de la puerta principal mostraba una corona colgada en la puerta. Una corona decorativa con pequeñas piñas de pino y un listón rojo. El tipo de corona que alguien cuelga cuando considera un lugar su hogar. Cambié las grabaciones guardadas. Retrocedí 14 meses. Y así, sentado en mi camioneta en la oscuridad de un camino de terracería en Valle de Bravo, vi la vida de mi nuera desarrollarse en una pantalla de 3 pulgadas. Ella había empezado a traerlo apenas 2 meses después del funeral de Mateo. Su nombre, que finalmente pude ver en una carta que dejó sobre la mesa del porche, era Daniel. Era de hombros anchos, de unos 40 años, con una barba que mantenía bien recortada. Se movía como un hombre que se sentía cómodo a donde quiera que fuera, seguro de sí mismo, cómodo en una casa que no era suya. En las grabaciones los vi cocinar la cena en la cocina de Mateo. Los vi sentarse en el porche que mi hijo construyó, tomar vino y ver el atardecer sobre la misma agua que Mateo había amado toda su vida adulta. Vi a Daniel pintar de nuevo la puerta principal, la puerta de Mateo, de un color que yo nunca había visto, una especie de verde grisáceo, reemplazando el rojo que el propio Mateo había elegido y que yo le había ayudado a aplicar un caluroso sábado de julio. Observé todo esto durante 45 minutos en la oscuridad de mi camioneta y no me moví. Luego manejé a casa. No dormí esa noche. Me senté a la mesa de la cocina con un bloc de hojas amarillas y una pluma, y escribí todo lo que necesitaba saber. Legalmente, la propiedad todavía estaba a nombre de Mateo y de Camila, porque la sucesión testamentaria no se había resuelto del todo. Camila me había dicho, cuando le pregunté con delicadeza hace unos meses, que estaba trabajando con un abogado y que era complicado. Yo había sentido sin presionar. No quería ser el suegro difícil y molesto en medio del duelo. No quería ser una carga para su dolor. A la mañana siguiente, llamé a mi propio abogado, un hombre llamado Gerardo, que había manejado mis contratos comerciales durante 20 años. Le conté lo que había descubierto. Le hablé del recibo de la luz, de las grabaciones, de la camioneta en la entrada, de la corona en la puerta. Le hablé de 14 meses de silencio mientras alguien más vivía en la casa de mi hijo. Gerardo escuchó sin interrumpir. Luego dijo, no la busques todavía. No dejes que sepa que has visto algo, y envíame esas grabaciones. Le mandé 62 videos individuales. Durante las siguientes 3 semanas, Gerardo descubrió varias cosas. El seguro de la Casa del Lago había sido cambiado silenciosamente solo a nombre de Camila, eliminando el nombre de Mateo. Algo que debió haber requerido el acta de defunción y un proceso legal, pero que parecía haberse hecho con documentos que yo, como albacea sustituto de la herencia, jamás había visto ni aprobado. Los registros del impuesto predial mostraban que se había presentado una solicitud para transferir la propiedad exclusiva a Camila, a la espera de una resolución judicial que se había programado a mis espaldas. Y las cuentas de luz y agua habían sido transferidas del nombre de la sucesión al nombre personal de Camila hacía 7 meses. No estaba esperando a que pasara el duelo. Había estado de manera metódica, silenciosa y pieza por pieza, pasando la Casa del Lago de Mateo a su propio nombre, mientras me decía que estaba demasiado destrozada para pensar en ello. Gerardo también descubrió algo más. Descubrió que Daniel no era un extraño que Camila hubiera conocido después del funeral. Era un antiguo colega suyo, alguien con quien había trabajado en su empresa hacía 4 años. Encontró publicaciones de redes sociales, eliminadas pero recuperables mediante herramientas de archivo, que mostraban a Camila y a Daniel juntos en un concierto 11 meses antes de que Mateo muriera. Solo ellos dos. Una foto que ella había publicado y luego borrado, con el fragmento de una canción como pie de foto que no voy a repetir aquí. Leí eso y tuve que salir al patio trasero a quedarme de pie durante mucho tiempo. Quiero ser sincero con ustedes sobre lo que sentí en esas semanas. Quiero ser muy claro porque creo que la honestidad es lo único que hace que valga la pena contar esto. Sentí rabia y sentí algo para lo que no tenía nombre. Un terror retroactivo, como mirar atrás una fotografía y ver finalmente la sombra en la esquina que no habías notado la primera vez. Pensé en Mateo en esa carretera.
Pensé en el informe del accidente que hablaba de cansancio. Pensé en un hombre que entrenaba béisbol los sábados por la mañana porque quería tener hijos algún día, manejando a casa cansado un miércoles por la tarde. No le dije nada de esto a Gerardo. Hay cosas que uno carga a solas hasta que sabe qué hacer con ellas. Lo que sí le dije a Gerardo fue: quiero protegido todo lo que por derecho le pertenece a la sucesión de mi hijo. Quiero pruebas de cada acción no autorizada realizada contra esos bienes, y quiero conocer todas las opciones que tengo según la ley. Gerardo me dijo: dame 30 días, le di 22. En esos 22 días volví a la casa del lago 2 veces más. No a encarar a nadie. Todavía no. Fui la primera vez muy temprano por la mañana. Me senté en mi camioneta y observé con binoculares cómo Daniel cargaba cajas desde la camioneta gris hacia la cochera. La até, con herramientas de Mateo todavía colgadas en el tablero de madera. Herramientas que yo mismo le había regalado a mi hijo a lo largo de los años. Una cinta métrica, un nivel, un juego de taladro en su estuche rígido de color rojo. Vi a Daniel mover esas cajas como un hombre que se estaba instalando, como alguien que creía que ese lugar era suyo ahora y lo sería para siempre. La segunda vez que fui, llevé mi teléfono. Caminé por el límite de la propiedad del lado, manteniéndome oculto entre los árboles, y tomé mis propias fotos. No porque Gerardo las necesitara, sino porque las necesitaba yo. Porque necesitaba verlo con mis propios ojos en lugar de a través de una pantalla de 3 pulgadas. Porque mi hijo había caminado por esa misma línea de árboles con sus botas, y me había enseñado por dónde bajaban los venados al agua por la mañana, y yo necesitaba pisar la misma tierra que él había pisado. En esa segunda visita encontré algo que no esperaba. Cerca del muelle, medio oculta bajo una lona rota por el viento, había una lancha que no reconocía. Una lancha de pesca de 5 metros, de modelo reciente, con un nombre pintado en el costado con letras muy cuidadas. El nombre era el segundo nombre de Camila. Esa lancha no estaba ahí cuando Mateo vivía. Alguien la había comprado, la había amarrado en el muelle de Mateo y le había puesto su propio nombre. Fotografié el número de matrícula. Gerardo lo investigó. La lancha había sido comprada hacía 8 meses, utilizando una cuenta de crédito que se había abierto a nombre de la sucesión, de mi hijo. Una cuenta abierta 3 meses después de la muerte de Mateo, usando documentos que, por lo que pude ver, se presentaron sin mi conocimiento ni consentimiento como albacea sustituto. Había usado el crédito de la herencia de mi hijo muerto para comprarse una lancha. Le había puesto su nombre y la había dejado en su muelle. Recuerdo la voz de Gerardo en el teléfono cuando me lo dijo. Muy calmado, muy pausado, de la forma en que hablan los abogados cuando han construido un caso sólido. Me dijo: creo que estamos listos. Estábamos listos. No los aburriré con cada detalle legal, porque ese no es el punto de esta historia y porque, francamente, parte del proceso sigue en curso y mi abogado prefiere que mantenga ciertos detalles en privado. Lo que sí les diré es lo que pasó la mañana en que todo cambió. Gerardo envió una carta notariada al abogado de Camila detallando cada hallazgo, los cambios no autorizados del seguro, la solicitud fraudulenta de transferencia de propiedad, la cuenta de crédito a nombre de la sucesión, la lancha y los 62 videos de las cámaras de seguridad con sus respectivas fechas a lo largo de 14 meses. La carta incluía una exigencia formal de detener cualquier otra acción relacionada con los bienes de la sucesión, una solicitud de rendición de cuentas completa de todos los activos y gastos desde la muerte de Mateo, y la notificación de que se había presentado una petición ante el juzgado de lo familiar, solicitando una auditoría completa y el nombramiento de un administrador de bienes independiente. Me enteré de que Camila recibió la carta un jueves por la mañana. Para el jueves por la tarde, su abogado ya había llamado a Gerardo. El viernes Camila me llamó a mí. Dejé que entrara al buzón de voz. Me senté a la mesa de la cocina y escuché su voz. Una voz que alguna vez consideré de mi familia. La escuché decir mi nombre. Y la escuché empezar con las palabras: sé que esto se ve mal. Escuché el mensaje completo, los 4 minutos y 17 segundos de grabación. Y luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. No le devolví la llamada. La audiencia en el juzgado fue 6 semanas después. Quiero hablarles de ese día, porque es la parte de esta historia a la que regreso más a menudo a altas horas de la noche, cuando estoy sentado en la misma silla de la cocina donde leí el recibo de la luz que empezó todo esto. La jueza era una mujer de unos 60 años, de cabello cano.
con lentes de lectura que no dejaba de quitarse y ponerse mientras revisaba los documentos. Gerardo presentó todo metódicamente, pieza por pieza. Las grabaciones de las cámaras, los estados financieros, el registro de la lancha, el archivo de las redes sociales. Camila estaba sentada al otro lado de la sala con su propio abogado. Iba vestida con cuidado, muy profesional, y mantuvo el rostro completamente inexpresivo. Daniel no estaba en la sala. Tampoco esperaba que estuviera. En un momento dado, la jueza levantó la vista de los documentos del registro de la lancha, miró directamente a Camila y dijo, simplemente, le puso su nombre a la lancha. No fue una pregunta. El abogado de Camila dijo su señoría, y la jueza respondió, lo dejo asentado en el acta. La sentencia llegó 11 días después. La solicitud de transferencia de propiedad fue anulada. La cuenta de crédito de la sucesión fue congelada a la espera de la auditoría. Se ordenó restablecer el seguro de la casa a su estado original. Se nombró a un albacea independiente para supervisar la liquidación de los bienes. Se le ordenó a Camila desalojar la casa del lago en un plazo de 30 días y presentar una rendición de cuentas completa de todos los gastos, realizados con los fondos de la sucesión. Yo estaba sentado en la oficina de Gerardo cuando me llamó para darme la resolución y no dije nada por un momento. Luego pregunté, ¿y qué pasará con lo demás? Gerardo sabía a qué me refería. Le había hablado semanas antes sobre lo que pensaba por las noches, sobre el reporte del accidente, sobre Daniel, sobre la foto del concierto 11 meses antes de que Mateo muriera. No le había pedido que hiciera nada con eso. Solo se los había contado porque necesitaba que alguien lo supiera. Gerardo me dijo, esa es una conversación diferente. Eso involucra a otras personas. No es algo que yo pueda investigar. Pero conozco a alguien que sí. Me dio un nombre. Hice la llamada. No les diré qué resultó de esa llamada. Todavía no. Porque como les dije, es un proceso que sigue abierto. Lo que sí les diré es que me han aconsejado tener paciencia. Y la paciencia es algo en lo que me he vuelto mejor desde que mi hijo murió. El dolor te enseña que el tiempo no se mueve como uno cree, que algunas cosas tardan más en salir a la superficie que otras, y que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz tarde o temprano. Del mismo modo en que las cosas aparecen, cuando el agua finalmente se aquieta lo suficiente como para ver el fondo. Pero quiero hablarles de la casa del lago, porque esa parte ya terminó. Y es la parte que me devolvió algo que ni siquiera sabía que había perdido. Después de los juicios, después de que Camila desalojó y de que los bienes se administraran correctamente, la casa del lago de Mateo pasó a mis manos. Esa siempre había sido la disposición en su testamento. Si Camila fallecía antes que él o si el matrimonio se disolvía, la propiedad regresaba a su patrimonio y luego a mí. Ella lo sabía. Había estado tratando de moverse más rápido que el proceso legal, en silencio y con cuidado, antes de que yo me diera cuenta. No contaba con el recibo de la luz. Tampoco contaba con el sistema de cámaras que su esposo había instalado una tarde de verano porque estaba orgulloso de su trabajo y quería mostrárselo a su padre. La primera noche que pasé en la casa del lago después de recuperarla, me senté en el porche que Mateo había construido y vi el atardecer sobre las aguas de Valle de Bravo. Había vuelto a pintar la puerta principal, no de rojo. El rojo se sentía como si perteneciera a un tiempo al que ya no podía volver. La pinté de un azul marino profundo, el color que mi esposa siempre había querido para la puerta principal de nuestra casa cuando vivía. Un color que solía señalar en las muestras de pintura diciendo, algún día. No colgué nada en la puerta, la dejé limpia. La lancha que llevaba el nombre de Camila fue confiscada como parte de la auditoría de los bienes. En su lugar, en el muelle, amarré la vieja lancha de aluminio que había guardado en mi cochera en Toluca durante 11 años. La misma que Mateo y yo usábamos cada verano, antes de que creciera lo suficiente, como para tener sus propios planes los fines de semana. Tiene un pequeño motor fuera de borda, 2 asientos de aluminio, una hielera que hace de tercer asiento y un rayón en el costado de babor por un tronco sumergido en una laguna en el 2009 que nunca me di el tiempo de arreglar. No le puse ningún nombre. Ahora voy a la casa del lago casi todos los fines de semana. Hago pequeñas reparaciones. Una sección del barandal del porche que se aflojó durante el invierno. El mosquitero de una ventana que necesitaba cambiarse. Las tablas del muelle que piden ser reforzadas cada primavera. Conocí a 2 de los vecinos, una pareja de jubilados de una ciudad cercana, Guillermo y Constanza, que tienen la propiedad de al lado.
Conocían un poco a Mateo y dijeron cosas muy lindas de él cuando supieron que era mi hijo. Un sábado de marzo por la mañana, estaba en el muelle antes del amanecer, sentado en la lancha de aluminio con un termo de café, viendo la neblina levantarse del agua, y me descubrí hablando con Mateo. No rezando, exactamente, solo hablando. De la forma en que lo haces cuando alguien se ha ido, y el silencio se vuelve demasiado grande para soportarlo a solas. Le hablé de la resolución del juez. Le hablé de la puerta azul marino. Le hablé de los vecinos que lo recordaban. Le dije que me iba a quedar con la casa. Le pedí perdón por haber tardado 14 meses en abrir el correo. La neblina ya se estaba disipando del agua para entonces y la luz dorada se extendía sobre el lago. Y me quedé ahí sentado, en su lancha, en sus aguas, con mi café, pensando en la clase de hombre que era mi hijo. Pensé en la corona que había estado en su puerta, la corona de alguien más, el reclamo de otra persona sobre un lugar que había sido construido con amor y que estaba destinado a sostenerse con amor. Y pensé en cómo las grabaciones de la cámara, esas mismas que lo revelaron todo, fueron también el último regalo que me dejó mi hijo. Él mismo las instaló. Me guió por cada ángulo, orgulloso de su trabajo, queriendo que yo supiera dónde estaba cada cosa. No tenía forma de saberlo, pero me dio las herramientas para encontrar la verdad. Eso no es un accidente. Tengo 63 años y he dejado de creer en los accidentes. Hay un asunto legal todavía sin resolver que mencioné antes. And I will tell you more about that when I can. Hay una pregunta que he hecho y que aún no tiene una respuesta completa. Y he aprendido a sostener esa pregunta de la misma forma en que sostienes una línea de pesca, con la tensión suficiente para sentir lo que hay ahí, pero no tanta como para romper lo que estás sujetando. Paciencia, la palabra de Gerardo, y una muy buena. Pero quiero decirles esto, quien quiera que seas, desde donde quiera que nos estés escuchando ahora mismo, por poco no abro ese sobre. Estuvo en un montón de correo durante 3 días. Estuve a punto de tirarlo a la basura sin mirarlo porque asumí que era publicidad. Porque estaba cansado esa mañana. Porque el dolor te hace querer posponer las cosas. Para evitar un recordatorio más de lo que has perdido. Abre el correo. Regresa a la casa, revisa la cámara. La verdad suele estar ahí. Es paciente de una manera en que las personas que lo ocultan no lo son. Espera, se acumula. Se respalda automáticamente en una cuenta de la nube en algún lugar. Un video a la vez, hasta el día en que te sientas en una camioneta a oscuras en un camino de terracería. Se carga en tu teléfono y todo el peso de la realidad cae en su lugar. Mi hijo era un hombre cuidadoso. Construía cosas para que duraran. Pensaba en el futuro cuando el resto de nosotros todavía seguíamos parados en el presente. Pasaré el resto de mi vida agradecido de que me haya enseñado un poco de eso.